Olvídate de las dietas variadas y convenientes que disfrutas hoy. Comer en el viejo oeste era más un juego de supervivencia que una experiencia culinaria. Veamos qué se necesitaba para mantener el estómago lleno en ese entorno hostil. La buena noticia: todavía hay mucha caza en muchas zonas. Ciervos, alces, conejos y todo tipo de aves pueden complementar tu dieta, siempre que tengas paciencia y puntería. La mala noticia: cazar requiere munición, que es cara y probablemente más necesaria para la defensa personal que cazar conejos. Además, la caza les quita tiempo de otras actividades esenciales, por lo que muchos colonos no pueden permitirse ese lujo durante la temporada alta. La mayoría de las familias fronterizas dependían de alimentos que podían cultivar, conservar o comprar a granel. Los tres pilares de la dieta fronteriza eran los frijoles, el maíz y la carne de cerdo. Rica en calorías, sí, pero también más repetitiva que un disco rallado y nutricionalmente inadecuada. Las frutas y verduras frescas solo están disponibles por temporada, es decir, durante algunos meses del año. En invierno, decir que no hay verduras frescas es quedarse corto. La monotonía alimentaria provoca deficiencias nutricionales generalizadas. El escorbuto, causado por la falta de vitamina C, es común y molesto. Sangrado de encías, dientes flojos, dolor en las articulaciones y finalmente la muerte. Y eso con suerte. Otros problemas de salud afectan el crecimiento infantil y provocan enfermedades crónicas en los adultos. La conservación de alimentos no es un pasatiempo, es una legendaria habilidad de supervivencia. Sin refrigeración, la carne debe consumirse inmediatamente o ahumarse, salarse o secarse. Estas técnicas evitan el deterioro, pero también alteran el sabor y la textura y eliminan nutrientes. Y ni siquiera hablamos de la sal. Demasiada sal contribuye a problemas como la hipertensión. Las mujeres pasaban horas, o mejor dicho, días, conservando alimentos durante la abundante cosecha para sobrevivir a los meses de escasez. Verduras encurtidas o fermentadas, frutas secas o confitadas, si tenían la suerte de tenerlas, y raíces se almacenaban en bóvedas subterráneas para mantenerlas frescas. No era una actividad opcional, era la línea entre comer y morir de hambre. Almacenar alimentos presenta sus propios problemas. Si se almacenan incorrectamente, el resultado puede ser comida podrida o, peor aún, una intoxicación mortal. Y si se hace bien, ratas, ratones o insectos seguirán viniendo a reclamar su parte. ¿La solución? Aceptar que un pequeño crujido indeseado en forma de patas de insecto o pelos de ratón es simplemente parte de la dieta. Buen provecho. Cocinar en sí mismo era una tarea difícil. No había perillas ni temporizadores. La gente tenía que usar fogatas o estufas de leña, lo que requería vigilancia constante y un buen suministro de combustible. En zonas sin árboles, las mujeres y los niños pasaban horas recogiendo estiércol seco o hierba retorcida para hervir agua. Por cierto, el agua tampoco salía del grifo. Había que sacarla de un pozo o de un río. Decenas, a veces cientos de kilos al día para cocinar, lavar y beber. Y a pesar de todos estos esfuerzos, las comidas eran sencillas, aburridas y podría decirse poco sabrosas. Las especias eran tesoros de contrabando y el azúcar o el café se reservaban para ocasiones especiales. La leche fresca solo estaba disponible si se tenía una vaca y solo si daba leche. Así que la infancia en la frontera era una interminable serie de platos repetitivos que harían llorar a cualquier nutricionista moderno. Sorprendentemente, la obesidad es extremadamente rara en esta región fronteriza. Con porciones de comida limitadas, poca azúcar y actividad física intensa,
las personas se mantienen delgadas. Claro que estar delgado no siempre significa estar sano. Muchas personas sufren desnutrición a pesar de consumir suficientes calorías. Y si crees que esto suena complicado, criar hijos en ese entorno es una aventura completamente distinta. Si hubieras nacido en el viejo oeste en lugar de... Al acercarte, notas algo extraño. Aquí no hay ningún intento de planificación urbana. No hay calles rectas ni ángulos simétricos. Los pueblos del oeste surgen al azar, con edificios colocados donde caben, como quien juega al Tetris sin saber las reglas. Las calles, si se les puede llamar así, son caminos de tierra que se convierten en barro cuando llueve y en tormentas de polvo cuando hace calor. El olor te golpea de nuevo. Sí, es el inconfundible aroma de un pueblo tirado por caballos y decorado con excrementos de caballo. No hay barrenderos ni servicios de saneamiento. En las zonas más concurridas, las heces pueden llegar hasta las rodillas. Bienvenido a un spa del viejo oeste, con eliminación de moscas incluida. A cada paso te das cuenta de por qué las enfermedades se propagan aquí más rápido que un caballo desbocado. Camina por Main Street y pasarás por la taberna, probablemente la más concurrida de la ciudad. Pero no te dejes engañar, esto no es una película. No hay puertas giratorias brillantes ni pianistas de fondo. La mayoría de estos establecimientos son habitaciones individuales con barras de madera y algunas sillas medio rotas. ¿Y la bebida? Nada de bourbon añejado en barrica. Aquí, el licor puro se sirve con sabores sutiles como jugo de tabaco, pimienta, trementina, incluso pólvora. Si te sirves el vaso equivocado, podrías quedar ciego. Literalmente, la taberna no solo era un centro de entretenimiento, sino también un centro de caos. Los duelos no eran grandes duelos al amanecer, eran reyertas de borrachos a pistola, donde la paciencia escaseaba tanto como la higiene. No había caballeros peleándose por honor. Aquí la violencia era rápida, sucia, y por razones tan serias como quién miraba mal a quién o quién había bebido el último. Hablando de armas, te darás cuenta de que casi todo el mundo lleva una. Pero no es porque sean vaqueros al estilo de Clint Eastwood. Las armas son herramientas. Se usan para cazar, para ahuyentar osos, para ahuyentar lobos o para avisar de la llegada de la cena. Adentrarse en la naturaleza sin un arma es como ir descalzo a la batalla. Y cuidado, muchos pueblos del oeste tienen leyes de armas estrictas. Sí, has leído bien. En lugares como Dodge City o Tombstone, tienes que entregar el revólver al entrar. El famoso tiroteo de OK Corral empezó porque unos desconocidos se negaron a entregar sus armas. Así que esos legendarios tiroteos con silbatos de fondo son más Hollywood que realidad. La verdadera violencia es emboscada, deshonesta e improvisada. Sigues caminando y pasas por el consultorio del médico local. Si esperabas una camilla limpia y una enfermera amable, te espera una desagradable sorpresa. En la década de 1870, la medicina era más temida que cualquier bandido. Muchos médicos no tenían formación académica. Las cirugías se realizaban bajo los efectos del whisky o la morfina, y la esterilización era una palabra desconocida. Una simple herida infectada podía llevar a una amputación o a un funeral. Los tratamientos comunes, sangrías, compuestos de mercurio, arsénico y otros venenos que hacen más mal que bien. Las mujeres que dan a luz tienen hasta un 25% de riesgo de morir en zonas remotas. Y si te duele una muela, la solución es extraerla sin anestesia y con instrumentos que parecen sacados de una caja de herramientas, no de un consultorio médico. Aquí, sobrevivir es cuestión de suerte.
Una pierna rota que no se cura bien puede dejarte cojeando de por vida. El famoso dicho, solo los fuertes sobreviven, no es un cliché, es una advertencia. El estómago te ruge y decides ir a comer. El restaurante del pueblo probablemente sea la cocina de alguien con algunas mesas auxiliares. El menú no es muy diferente del desayuno. Carne dura como la suela de un zapato y, con suerte, verduras tan cocidas que parecen gachas. No hay normas sanitarias, así que prepárate para diarreas frecuentes e intoxicaciones alimentarias proporcionadas por el chef. Mientras comes, escuchas conversaciones sobre las incursiones de los nativos americanos, las bandas de delincuentes y los peligros de viajar solo. Si bien la violencia de los nativos americanos contra los colonos es mucho menos común de lo que muestran las películas, las tensiones son reales. En muchos casos, son los colonos y los militares quienes atacan primero. La frontera es un campo minado de conflicto. El desalojo forzoso de los nativos americanos ha generado resentimiento que, en ocasiones, desemboca en violencia. En cuanto a los forajidos, sí, existían. En zonas remotas, un solo sheriff tenía que cubrir cientos o miles de kilómetros cuadrados. ¿Justicia? A menudo se impartía mediante la horca, y la presunción de inocencia era más un mito que una realidad. Si te acusaban de robar un caballo, podías ser ahorcado antes del anochecer, fueras culpable o no. Después de comer, decides pasar por el supermercado para abastecerte. Y entonces llega otra sorpresa: los precios. Todo es mucho más caro que en el este. Una simple lata de melocotones puede costar el equivalente a $20 de hoy. La mayoría de los colonos gastaban la mayor parte de su dinero en sobrevivir, sin dejar espacio para lujos. Y con eso, la tienda ofrece otra visión de la vida en la frontera: el aislamiento. El correo llega, por suerte, tarde. Los periódicos, bueno, si llegan, están viejos al sacarlos de la bolsa. Así que entre moscas, barro, alcohol cuestionable, médicos al azar y la ley del más apto, claramente estamos en el salvaje oeste. Si no puede permitirse un caballo, lo mejor es viajar en diligencia. Pero olvídese de la imagen romántica de pioneros sonrientes recorriendo las praderas prístinas a un ritmo aventurero. Viajar en diligencia es una experiencia brutal, casi un deporte extremo. No hay suspensión aparte del suave balanceo de las ruedas de madera, así que cada piedra, bache o bache del camino se siente directamente en la columna vertebral. El traqueteo constante causa mareos, náuseas y mal humor, tanto como a los respetables pasajeros. ¿Y los caminos? En el mejor de los casos, eran de tierra pavimentada por otros viajeros. Si llovía, se convertían en lodazales donde las carretas se hundían hasta los ejes. Si no llovía, el polvo era tan denso que apenas se podía respirar o ver más allá de la nariz. Y por supuesto, las carretas se averiaban constantemente. Las ruedas se rompían, los ejes crujían hasta fallar. Y todo esto, claro, a kilómetros del asentamiento más cercano. Ahora, digamos que hiciste algo grande. Te propusiste conquistar California u Oregón. Te uniste a una caravana que se dirigía al oeste por la famosa Ruta de Oregón. El viaje de 3.200 kilómetros fue uno de los más peligrosos del siglo XIX. De las aproximadamente 400.000 personas que lo intentaron entre 1840 y 1860, se estima que uno de cada 400.000 intentos fue exitoso. 10 no sobrevivió. La Ruta de Oregón se llama el cementerio más largo del país por algo. Algunos historiadores estiman que un promedio de 10 a 15 personas murieron por cada milla recorrida. Piénsalo, una tumba cada 90 metros.
Estás cruzando el país y sientes como si caminaras entre lápidas improvisadas. ¿La principal causa de muerte? Enfermedades, siendo el cólera la principal culpable. Esta infección bacteriana, transmitida a través del agua contaminada, es una pesadilla, diarrea y vómitos tan graves que una persona puede desayunar pan y estar muerta a la hora de la cena. Y no existe un tratamiento efectivo. Una caravana puede perder a decenas de personas en un solo brote. Otras enfermedades como la disentería, la fiebre tifoidea o la temida fiebre de montaña también se cobran su precio. Los niños son particularmente vulnerables y muchas familias han perdido a varios hijos en el camino. Dicho de otro modo, la atención médica basada en remedios caseros a veces hace más mal que bien. Y cruzar ríos, otro deporte extremo. Los carruajes tirados por caballos no flotan, aunque muchos lo han intentado. Algunos ríos tienen transbordadores o aguas poco profundas, pero muchos no. Así que a veces hay que improvisar una balsa con el carruaje y rezar por el alma. Muchos zozobran, arrastrando personas, animales y provisiones al fondo. Los ríos Platte, Columbia y Snake se han cobrado cientos de vidas. ¿Ataques indígenas? Bueno, no tantos como las películas te hacen creer. La mayoría de las tribus son bastante amigables e incluso ayudan con comida, indicaciones y cruces de ríos. La mayoría de las muertes violentas son accidentales, atropellamientos, ahogamientos o coces de mulas. Los tiroteos accidentales también son comunes, ya que la gente porta armas sin saber usarlas. Y por supuesto, la tensión mental era terrible. Las familias enterraban a sus hijos, padres o cónyuges y seguían adelante sin tiempo para el duelo. Cada día de retraso significaba un día menos para cruzar las montañas antes de que cayera la nieve. El estrés, el dolor y el esfuerzo físico llevaron a muchos a crisis nerviosas, incluso al suicidio. Llegaste vivo a California u Oregón. Felicidades, pero tu viaje no termina ahí. Mucha gente llega con solo lo opuesto, sin dinero ni energía, y descubre que el paraíso tiene sus propios desafíos: enfermedades, hambre, falta de recursos y una tierra que no siempre cumple sus promesas. ¿Y si solo vas a un pueblo cercano? Bueno, eso tampoco es fácil. Hay bandidos que se aprovechan de los viajeros solitarios, y aunque las películas presentan los robos de diligencias de forma dramática, son inquietantemente comunes. La naturaleza también tiene sus peligros: inundaciones repentinas, calor infernal que te deja seco como un cactus o ventiscas invernales que pueden congelarte en cuestión de horas. En situaciones desesperadas, como la infame tragedia del grupo Donner, algunos incluso han recurrido al canibalismo para sobrevivir. ¿Y la navegación? Bueno, es más arte que ciencia. Sin un mapa detallado, te ves obligado a depender de indicaciones vagas, puntos de referencia que cambian o se pierden, y guías que a veces saben menos que tú. Perderse es una sentencia de muerte si te quedas sin provisiones. Pero en medio de todo ese caos y drama, hay algo que las películas rara vez retratan bien: la increíble diversidad humana del viejo oeste. No era solo un desfile de vaqueros blancos, era un mosaico cultural de proporciones épicas. Los inmigrantes chinos trabajaban como mineros, comerciantes y constructores de ferrocarriles. Las familias mexicanas, sin caballos, había que viajar en diligencia. Y no, olvídense de la imagen romántica de los pioneros cantando mientras cabalgaban por las praderas salvajes. Viajar en diligencia era como entrar en una licuadora sobre ruedas. Carecían de suspensión, salvo por el leve crujido de las ruedas de madera, así que sentías cada piedra, bache
y hoyo del camino como si te golpearan con un mazo. El balanceo constante provocaba una especie de mareo de diligencia, similar al mareo marítimo. Náuseas, dolor de cabeza y un deseo inquebrantable de escapar del siglo XIX. Caminos, en el mejor de los casos, eran caminos de tierra compactada que otros desgraciados habían pisado antes que tú. Después de una lluvia, esos caminos se convertían en lodazales donde la carreta se hundía hasta el eje. Y en la estación seca, el polvo era tan denso que apenas se podía ver ni respirar, como vivir dentro de un saco de harina. Los carros se averiaban constantemente, las ruedas se salían, los ejes se rompían a kilómetros del asentamiento más cercano. Digamos que eres lo suficientemente valiente o insensato como para hacer todo el viaje a California u Oregón. Te unes a una caravana en el famoso Camino de Oregón, unos 3.200 kilómetros de puro sufrimiento. Fue una de las hazañas más peligrosas del siglo XIX. De las aproximadamente 400.000 personas que lo intentaron entre 1840 y 1860, una de cada 10 no lo completó. Así es, el camino tiene otro nombre, el cementerio más largo del país. Algunos historiadores estiman que entre 10 y 15 personas murieron por cada milla del camino. Haz los cálculos. Hay una tumba cada 90 metros a lo largo de 3.200 kilómetros. Muchas de las tumbas son simplemente cruces improvisadas o montículos de piedra sin marcar, ya que las familias, después de enterrar a sus seres queridos, simplemente siguieron adelante. Las enfermedades eran una de las principales causas de muerte durante el viaje. El cólera, transmitido por agua contaminada, era particularmente mortal. Imagínate, te sentías bien al desayunar y, para la hora de la cena, estabas muerto. La diarrea intensa, los vómitos incontrolables y la deshidratación eran tan rápidos que ni los mejores curanderos podían ayudar. Una sola epidemia podía devastar una caravana entera. La disentería, la fiebre tifoidea y la temida fiebre de la montaña también influyeron. Los niños eran particularmente vulnerables. Muchas familias perdieron a varios hijos durante el viaje. La medicina, cuando existía, consistía en remedios caseros que a veces funcionaban, a veces no funcionaban en absoluto, y a veces empeoraban las cosas. ¿Cruces de ríos? Otra historia de terror. Las carretas no flotaban, pero eso no detuvo a nadie. A veces había balsas o pasajes poco profundos, pero en muchos casos la gente intentaba cruzar las carretas flotando como si fueran botes improvisados. El resultado: carretas volcaron, personas y animales se ahogaron y los suministros se hundieron para siempre. Ríos como el Platte, el Columbia y el Snake se cobraron cientos de vidas. ¿Ataques de nativos americanos? Raros. La mayoría de las tribus son mucho más amigables de lo que Hollywood nos quiere hacer creer. Ayudan con comida, guías y consejos para cruzar ríos. La mayoría de las muertes violentas son accidentales, aplastados por ruedas de carreta, ahogados o atropellados por animales de carga. Los accidentes con armas también son comunes, ya que la mayoría porta rifles sin saber cómo usarlos. Un movimiento en falso y ¡pum!, alguien resulta herido. O algo peor. El impacto psicológico del viaje es devastador. Imagina enterrar a un hijo, cónyuge o padre y tener que continuar al día siguiente porque, si se demora, el invierno lo atrapará en las montañas. El estrés, los funerales prolongados y el agotamiento físico provocan crisis nerviosas. Lamentablemente, el suicidio no es infrecuente, y si llegabas vivo a California u Oregón, no te recibían con una fiesta. Muchos
llegaban sin un céntimo, desnutridos, enfermos, solo para descubrir que el paraíso prometido traía consigo su propia cuota de miseria. Ahora bien, digamos que no quieres ir tan lejos. Quizás simplemente vayas a un pueblo cercano. Pero el viejo oeste no lo pone fácil. Podrías encontrarte con bandidos que ven a los viajeros solitarios como presas fáciles. Y aunque los robos de diligencias se exageran en la ficción, siguen ocurriendo lo suficiente como para resultar inquietantes. La naturaleza también tiene sus problemas. Las tormentas inesperadas pueden arrastrarte. El calor del verano puede literalmente quemarte, ya sea por deshidratación o insolación. En invierno, las ventiscas pueden dejar a los viajeros varados, a veces muriendo de frío, o llevándolos a situaciones desesperadas como la infame tragedia del Grupo Donner. Sin embargo, la diversidad no significaba igualdad ni armonía. La violencia racial era tan común en la vida fronteriza como el polvo en el camino. Los trabajadores ferroviarios chinos sufrieron una brutal discriminación y fueron obligados a aceptar los trabajos más peligrosos por salarios significativamente inferiores a los de los trabajadores blancos. Mientras tanto, los terratenientes mexicanos vieron sus propiedades confiscadas mediante astutas maniobras legales o a punta de pistola tras la guerra entre México y Estados Unidos. Los afroamericanos que se aventuraron al oeste con la esperanza de escapar de la discriminación sureña a menudo descubrieron que el racismo fronterizo estaba igual de arraigado, solo que de forma diferente, a pesar de su vital participación en la ganadería, la minería y el desarrollo comunitario. Su exclusión de las oportunidades económicas y las estructuras sociales era sistémica y opresiva. Para los nativos, la expansión de los asentamientos blancos fue un desastre en todo el sentido de la palabra. La población nativa americana, que alguna vez llegó a ser de unos 15 millones, se había reducido a menos de 300.000 para 1900. Las enfermedades, la guerra, la reubicación forzosa y la destrucción deliberada de sus fuentes de alimento, en particular el búfalo, habían aniquilado a tribus enteras. Las políticas del gobierno estadounidense los expulsaron implacablemente de sus tierras tradicionales y los llevaron a reservas con tierras áridas y recursos escasos. Los tratados solemnemente firmados se rompieron sin vacilación cuando se descubrieron minerales valiosos en esas tierras. Los niños nativos fueron separados de sus familias y enviados a internados, donde el objetivo era borrar su identidad cultural bajo el infame lema «Mata al indio, salva al hombre». Las historias de Hollywood de vaqueros contra indios no son más que cuentos mal contados. La relación entre los colonos y los pueblos indígenas era mucho más compleja. Muchas naciones indígenas intentaron adaptarse, coexistir y negociar. Cuando estalló la violencia, a menudo fue una respuesta a reiteradas violaciones de tratados, invasiones territoriales o provocaciones deliberadas. Y a medida que avanzas por el camino, me viene a la mente otro grupo cuya historia es bastante diferente a la que retratan las películas del oeste: las mujeres de la frontera. No hay damiselas en apuros ni maestras de voz suave con peluca. Hablamos de auténticas multitarea. En las granjas y en el campo, las mujeres no solo cocinaban, limpiaban, cuidaban a los niños y confeccionaban ropa, sino que también trabajaban la tierra, cuidaban animales y defendían el hogar con lo que tenían a mano si era necesario. Sus jornadas laborales comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después del anochecer, con una alarmante escasez de días libres. Una mujer podía arar los campos por la mañana, dejar a sus hijos con los vecinos al mediodía,
ahuyentar a los lobos por la tarde y aún así preparar la cena y limpiar lo que dejaban los niños al anochecer. Muchas enviudaron jóvenes debido a los peligros de vivir en estas condiciones y se vieron obligadas a mantener solas a sus familias, negocios e hijos. A pesar de todo lo que habían hecho, sus derechos legales eran prácticamente inexistentes. En la mayoría de los territorios y estados no se les permitía votar, poseer propiedades si estaban casadas, ni conservar la custodia de sus hijos en caso de divorcio. La violencia doméstica se consideraba un asunto privado y existían pocas vías legales para la defensa propia. Las mujeres solteras tenían aún menos opciones. La docencia era una de las pocas profesiones respetables, a pesar de que el salario era mucho menor que el de los hombres y de la expectativa de que abandonarían la profesión si se casaban. Algunas lograron la independencia económica gestionando pensiones, trabajando como enfermeras o abriendo sus propios negocios de sombrerería o costura. Y luego estaban las llamadas palomas impuras, prostitutas que trabajaban en burdeles y cabarets por todo Occidente. Aunque la posteridad las ha retratado con lentejuelas y romanticismo, la realidad era dura. Muchas se adentraron en la profesión por desesperación tras enviudar o ser abandonadas. El maltrato físico, la drogadicción y las enfermedades venéreas eran parte de la vida cotidiana. Incluso quienes se ganaban la vida dignamente eran a menudo marginadas sociales, atrapadas en una profesión de la que era casi imposible salir con dignidad. Sin embargo, algunas mujeres encontraron mayor libertad en la frontera que en el este. La escasez de mujeres en los territorios occidentales les otorgaba más opciones matrimoniales y, en algunos casos, un trato ligeramente mejor, ya que las comunidades competían por atraerlas y retenerlas. Algunos territorios, como Wyoming y Utah, otorgaron a las mujeres el derecho al voto décadas antes de la 19ª enmienda, reconociendo que sin ellas no se podía construir nada. Y al caer la noche y seguir viajando por este vasto y a veces brutal paisaje, quizá empieces a preguntarte, ¿cómo es la ley en esta tierra supuestamente sin ley? La respuesta es complicada, muy complicada. En las ciudades y pueblos más grandes existe algún tipo de fuerza policial organizada, pero en las vastas zonas rurales la protección formal es mínima o inexistente. Los sheriffs de condado son funcionarios electos, encargados de mantener el orden en territorios tan vastos que un solo sheriff puede ser responsable de miles de kilómetros cuadrados. Las patrullas regulares son un espejismo, por lo que se convoca a los ciudadanos a formar grupos de emergencia, conocidos como grupos, para perseguir a los delincuentes o prevenir brotes de violencia. Dentro de los límites del pueblo, los alguaciles federales son responsables de hacer cumplir la ley, a veces con 1 o 2 agentes si la zona es extensa. Estos trabajos son peligrosos, mal pagados y atraen tanto a héroes de carrera como a hombres ávidos de poder que ven la placa como una licencia para hacer lo que quieran. Algunos alguaciles famosos, como un tal Wyatt, se mueven con facilidad entre la ley y la ambigüedad a su discreción. Los alguaciles federales tienen jurisdicción sobre territorios y estados, pero son pocos y se ocupan más de delitos graves como la falsificación. Registra tu reclamación en la oficina gubernamental más cercana y paga las tasas correspondientes, lo cual, por cierto, no es poca cosa. Y entonces comienza la diversión, o mejor dicho, la brutalidad, porque la minería de placer es uno de los trabajos más agotadores que puedas imaginar. Implica buscar pepitas sueltas de oro en los arroyos. Pasas horas encorvado sobre el agua helada de la montaña, tamizando el sedimento con una palangana
o una tabla de lavar. Tienes las manos agrietadas y sangrando por el contacto constante con el agua y las materias primas. Por supuesto, te duele la espalda por la postura encorvada. ¿Y todo para qué? Con suerte, encuentras pequeñas pepitas de oro que ni siquiera harían una taza de café, si la cafetería existiera. ¿Buscas algo más serio? Pues puedes aventurarte en la minería de roca dura, excavando vetas en las montañas. Allí los peligros se multiplican. Excavan en roca inestable sin equipo de seguridad moderno ni conocimientos técnicos. Las minas a menudo se derrumban, atrapando literalmente a los mineros. Los túneles mal ventilados se llenan de gases tóxicos como el monóxido de carbono, inodoro pero mortal. No hay señales. En un instante estás excavando y al siguiente, bueno, te has ido. ¿Y qué decir de las explosiones? Se usaba pólvora negra o dinamita para despejar el camino, por supuesto. Y era una lotería espantosa. A menudo, la dinamita detonaba prematuramente o lanzaba rocas como proyectiles mortales. El rugido y la vibración constantes dejaban a muchos sordos de por vida. Y eso si se tenía suerte, porque incluso si se sobrevivía al día, los efectos a largo plazo eran devastadores. Inhalar polvo fino de roca provocaba silicosis, una enfermedad pulmonar que en esencia te asfixiaba lentamente. El mercurio utilizado para procesar el oro dañaba el sistema nervioso, provocando temblores y deterioro mental. Quienes trabajaban en minas de cobre o plomo absorbían metales tóxicos que se acumulaban en sus cuerpos, causando enfermedades crónicas y muerte prematura. ¿Normas de seguridad? ¿Supervisión? ¡Ja! En la industria minera de la década de 1870, nada de eso existía. Los dueños de las minas priorizaban las ganancias sobre el bienestar de los trabajadores. Las lesiones eran parte del trabajo. Y la atención médica, bueno, era mínima y a menudo inútil. Una lesión grave significaba el fin de tu carrera minera, sin pensión, sin compensación, sin nada. ¿Y todo esto para qué? ¿Una fortuna? No ver más del 99% de los mineros ganaban muy poco para sobrevivir. Para la década de 1870, la mayoría trabajaba para grandes compañías mineras en lugar de para sí mismos. Por jornadas de 10 a 12 horas, ganaban entre 2 y 3 dólares. Irónicamente, los comerciantes, taberneros y prostitutas ganaban mucho más que los hombres que aspiraban a mantener a flote los pueblos mineros. Y ya que hablamos de pueblos mineros, eran el salvaje oeste en su forma más primitiva y salvaje. Imaginen una comunidad compuesta casi en su totalidad por hombres jóvenes y solteros que realizaban trabajos peligrosos, con pocas mujeres, familias o instituciones civilizadas. El consumo de alcohol era astronómico. El consumo de alcohol superaba con creces el promedio nacional actual. La violencia era rampante, peleas a puñetazos, apuñalamientos, tiroteos. El saneamiento era inexistente. No había infraestructura ni planificación. Los desechos humanos y la basura se acumulaban en las calles y arroyos. El tifus, el cólera y la disentería eran endémicos. En los meses más cálidos, el hedor era insoportable y las moscas, que no conocían la diferencia entre excrementos y comida, propagaban enfermedades a su antojo. Y si, por la gracia de Dios, encontrabas oro auténtico, te enfrentabas a otro reto: convertirlo en dinero. La banca en el viejo oeste era primitiva y a menudo propicia al robo. Muchos pueblos ni siquiera tenían bancos, así que los mineros llevaban consigo polvo de oro u oro en bruto, lo que se convirtió en un imán para los ladrones. Algunos bares y supermercados compraban oro, pero a precios irrisorios, aprovechándose de la desesperación.
Y si había bancos, no te emociones, operaban sin regulación. Quebraron de la noche a la mañana, llevándose los ahorros de todos. Algunos banqueros eran cabecillas, organizaban una estafa, se llevaban los depósitos y desaparecían con el botín. El papel moneda es emitido por cada banco y su valor depende de la reputación del emisor. La falsificación de dinero es tan común que incluso los comerciantes más experimentados pueden caer en ella. La opción más segura son las monedas de oro o plata, lo que, por supuesto, las convierte en un blanco fácil para los ladrones. Quizás, después de sopesar todas estas amenazas y frustraciones, decidas que la minería no es para ti. También podrías probar con la ganadería. Al fin y al cabo, la ganadería prosperó en la década de 1970, cuando las ciudades del este escaseaban de carne. Una apuesta más sana y rentable, podrías pensar. Bueno, sí, en parte. Claro, has evitado enfermedades pulmonares o explosiones accidentales, pero la vida de ganadero conlleva sus propias dificultades. Para empezar, se necesita mucho dinero. Tierras, ganado, equipo, establos, todo es una inversión enorme. Muchos aspirantes a ganaderos estaban hasta el cuello de deudas, apostando su futuro a un clima y precios favorables. Pero la naturaleza no firmó ese contrato. La sequía devastó los pastos y secó fuentes de agua vitales. Los ganaderos vieron morir a su ganado o se vieron obligados a venderlo por dinero en efectivo. Los inviernos severos podían aniquilar rebaños enteros, como ocurrió en el infame Gran Desastre de 1886 a 1887, cuando hasta el 90% del ganado del norte murió de frío o hambre. Las enfermedades proliferaban. La fiebre texana, el ántrax y otras enfermedades infecciosas no tenían cura en la década de 1970. Los depredadores, lobos, pumas y otros animales salvajes con colmillos, se desgarraban constantemente, especialmente a sus terneros. Plantas venenosas, arenas movedizas, lesiones accidentales, todo entraba en la ecuación. Registra tu reclamación en la oficina gubernamental más cercana y paga las tasas correspondientes, posiblemente ridículas. Y entonces, de verdad, empieza lo bueno. Y por bueno nos referimos al tipo de trabajo que te dejará sin aliento: minería aluvial. Buscar oro suelto en arroyos. Pasas horas encorvado en el agua helada de la montaña, tamizando el sedimento con una batea o un canal. Tienes las manos agrietadas y sangrando por el contacto constante con el agua y las rocas. Te duele la espalda por la postura. ¿Y todo para qué? Para encontrar, con suerte, unas cuantas pepitas de oro que valen menos que tu almuerzo. ¿Te parece poco? Bueno, si te dedicas a la minería de vetas, excavando montañas para encontrar vetas de mineral, los riesgos se multiplican. Extraer roca inestable sin equipo moderno ni conocimientos técnicos es prácticamente un contrato con la muerte. Los derrumbes son frecuentes y aplastan a los mineros como fichas de dominó. Los túneles mal ventilados se llenan de gases tóxicos como el monóxido de carbono, invisibles, inodoros y mortales que sofocan sin previo aviso. Y ni hablar de las explosiones con pólvora negra o dinamita. Perder un dedo, una mano, un ojo o incluso la vida forma parte del paquete. El rugido constante deja a muchos sordos para siempre. Y si se evitaban los desastres inmediatos, los daños a largo plazo no se hacían esperar. El polvo fino de roca entraba en los pulmones día tras día, causando silicosis, una enfermedad que convertía el simple acto de respirar en una tortura. El mercurio utilizado para procesar el oro dañaba el sistema nervioso, causando temblores y demencia. En las minas de cobre o plomo,
Los metales pesados se acumulaban en el cuerpo, destruyendo órganos y acortando la esperanza de vida. En la década de 1870, la industria minera no se veía afectada por lo que hoy llamaríamos regulación. Para los propietarios, el bienestar de los trabajadores era menos importante que el brillo del oro. Las lesiones eran parte del negocio. La atención médica era escasa e inútil. Un accidente grave podía significar el fin de la carrera de un minero, sin compensación, sin beneficios, sin nada. ¿Y todo eso para qué? ¿Para enriquecerse? La mayoría de la gente apenas llegaba a fin de mes. Para 1870, la mayoría trabajaba para las grandes compañías mineras, ganando 2 tostadas y $3 por una jornada de 10 a 12 horas. Los estudios demostraban que los verdaderos ganadores del auge minero eran los comerciantes, los cantineros y las prostitutas, que ganaban más dinero que los pobres que se afanaban en la búsqueda de oro. Y hablando de pueblos mineros, no eran lugares tranquilos. Imaginen una comunidad compuesta principalmente por hombres jóvenes y solteros que realizaban trabajos peligrosos, con pocas mujeres, sin familias y sin ninguna organización que impusiera orden. El consumo de alcohol era desorbitado. El residente promedio de un campamento minero bebía mucho más que el estadounidense promedio actual. La violencia era diaria, peleas, apuñalamientos, tiroteos. El saneamiento, inexistente. La planificación urbana, cero. Las calles y los arroyos estaban llenos de basura y excrementos humanos. El tifus, el cólera y la disentería se propagaban como chismes de bar. En verano, el hedor era insoportable y las moscas volaban de los vertederos a la comida, propagando enfermedades como panfletos. ¿Y si encontrabas oro? Buena suerte vendiéndolo. La banca en el viejo oeste era más primitiva que una motocicleta. Muchos pueblos ni siquiera tenían bancos, lo que obligaba a los mineros a llevar oro o polvo consigo, convirtiéndolos en blancos perfectos para los ladrones. Algunas tiendas y cantinas compraban oro, pero a precios irrisorios. En los pocos lugares que sí tenían bancos, operaban sin ninguna regulación. Los bancos quebraban con frecuencia, acabando con los ahorros de toda una vida sin previo aviso. Algunos empleados bancarios eran poco más que estafadores, abrían sus negocios, cobraban depósitos y luego desaparecían con todo. Y como no había una moneda nacional fiable, cada banco emitía su propio papel moneda, cuyo valor fluctuaba más que el precio del pan. El dinero falso circulaba libremente e incluso los comerciantes experimentados podían caer en la trampa. La opción más segura son las monedas de oro o plata, pero llevarlas encima es como llevar un cartel que dice «Robadme». Quizás, después de pensarlo un poco, decidas que la minería no es para ti y que te convenga más probar suerte en la ganadería. Al fin y al cabo, la industria de la carne de vacuno estaba en auge en la década de 1870. Las ciudades del este querían carne de vacuno y tú tenías vacas. ¿Qué podía salir mal? Sí, la ganadería evita lo peor de la minería, sí, pero conlleva sus propias tragedias. Abrir una ganadería cuesta una fortuna. La tierra, el ganado, las herramientas, los edificios, todo es caro. Muchos nuevos ganaderos están hasta el cuello de deudas, apostando su futuro al clima y los mercados favorables. Alerta de spoiler: la naturaleza no es justa. Las sequías devastan los pastos y agotan las reservas de agua, obligando a los ganaderos a morir de hambre. Trabajos como manipular explosivos volátiles para despejar caminos a través de pasos de montaña no eran precisamente trabajos de oficina. Las jornadas laborales eran increíblemente largas para los estándares modernos.
de 10 a 12 horas diarias, 6 días a la semana. ¿El sueldo? Apenas lo suficiente para sobrevivir, con suerte. Y no faltaban niños involucrados, niños de 8 y 9 años trabajando junto a adultos, sufriendo más cortes y contusiones que nadie por ser más pequeños y tener menos experiencia. Los trabajadores prácticamente no tienen protección legal. Los jefes pueden despedirte sin causa, bajarte el sueldo sin causa o no pagarte nada. ¿Te quejas? Bienvenido a la lista negra, una forma elegante de decir que nadie más te contratará en kilómetros a la redonda. En muchas zonas mineras o madereras, los llamados pueblos de empresa son la norma. El empleador es dueño de todas las casas, tiendas e incluso del perro si se lo permites. Precios en las tiendas muy inflados. ¿Te pagan en dinero real? A veces. Otras veces te dan cupones que solo son válidos para su negocio. Una trampa financiera de la que nadie puede escapar. Ya fueras minero, vaquero, granjero o jornalero, la vida en la frontera moldeaba tu existencia de maneras que hoy parecen extrañas. Uno de los mayores impactos fue tu relación con el tiempo. Olvídate de los relojes digitales o calendarios electrónicos. Aquí, la luz del sol, las estaciones y los ritmos naturales reinaban. Sin electricidad, la mayoría de la gente se levantaba al amanecer y se acostaba justo después del anochecer. Las horas de trabajo se alargaban o se contraían según la época del año. No había turnos de 8 horas, pero había tareas que realizar. Arar los campos, pastorear el ganado, extraer oro. Durante la época de cosecha o arreo, la gente trabajaba desde el amanecer hasta que la oscuridad los envolvía, día tras día, sin descanso. Pero en invierno, algunos podían disfrutar de un descanso relativo cuando los campos dormían y el ganado no necesitaba muchos cuidados. La puntualidad, la obsesión moderna, tenía poco valor allí. Había pocos relojes y aún menos razones para usarlos. Por la mañana, o después de cenar, eran horarios perfectamente aceptables. Los carruajes de caballos y, posteriormente, los trenes trajeron horarios más precisos, pero más allá de eso, el tiempo era algo aproximado. ¿Diversión? Bueno, no esperes cines, galerías ni cafés modernos. Tras un día agotador, hay energía suficiente para charlar junto al fuego, contar historias o jugar a las cartas. Si hay instrumentos y alguien sabe tocarlos, la música animará los bailes sociales. Violines, armónicas y guitarras son los DJ del día. Los libros son tesoros comunes. Solo pueden pasar de familia en familia, leerse en voz alta hasta que se deshacen en las manos. Los periódicos, cuando llegan, se leen hasta la última coma, incluyendo anuncios clasificados y obituarios. Existían deportes organizados, pero en formas mucho más básicas. El béisbol empezó a ganar popularidad jugándose en cualquier campo improvisado. Las carreras de caballos, las luchas y los concursos de tiro ofrecían entretenimiento y oportunidades para demostrar habilidades útiles. Los niños jugaban con lo que encontraban, al escondite, a la mancha y a romper piedras con palos. Las celebraciones comunitarias eran momentos sagrados. El 4 de julio reunía a vecinos a kilómetros de distancia, comida, discursos, juegos y bailes. Los festivales de la cosecha marcaban el final de una importante temporada de cultivo, y las ceremonias religiosas proporcionaban consuelo espiritual y un respiro muy necesario del trabajo. Al caer la noche en la frontera, todo se vuelve silencioso. Un silencio absoluto, sin motores, sin aire acondicionado, sin zumbido de aparatos electrónicos, solo el susurro del viento, el canto de los grillos y quizás el lejano canto de un ruiseñor. Un silencio tan profundo que puedes oír tu propio corazón.
Puede ser reconfortante o escalofriante. Y al dormir, te preguntas, ¿sobreviviré aquí? No un día ni una semana, sino años. Quienes dieron forma al salvaje oeste no eran héroes exóticos, sino individuos complejos que enfrentaron duras condiciones con los pocos recursos y conocimientos que tenían. Su historia, sin adornos ni trabas, es un relato de resiliencia humana ante desafíos que hoy nos dejan llorando en posición fetal. El viento nocturno te envuelve como una manta. Sobre ti, el cielo estrellado es tan claro que te quita el aliento. No hay contaminación lumínica, solo la majestuosa Vía Láctea extendiéndose como un puente cósmico, el mismo puente que nuestros antepasados han visto durante generaciones. Y así, bajo ese manto de oscuridad y asombro, otro amanecer amanece en el salvaje oeste, y con él, el hambre. Tareas como manipular explosivos inestables para atravesar pasos de montaña no eran tarea de expertos con trajes de protección y robots teledirigidos, no señor. Eran las tareas diarias de trabajadores que, con suerte, desayunaban. Las jornadas laborales eran largas incluso para los estándares actuales, de 10 a 12 horas diarias, 6 días a la semana. Por otro lado, el salario era tan bajo que la mayoría de la gente estaba casi segura de morir de hambre, aunque algunos lo hacían a propósito. ¿Y qué hay de los niños? Pues ahí están, trabajando junto a adultos de tan solo 8 o 9 años, enfrentándose a más accidentes que nadie, porque sorprendentemente son pequeños e inexpertos. ¿Qué protección legal tienen los trabajadores? Los empleadores pueden despedirte sin motivo, bajarte el salario sin motivo o simplemente no pagarte nada. Y si te atreves a quejarte o, peor aún, a organizar a tus compañeros para mejorar las condiciones, te pondrán en una lista negra, una etiqueta invisible de alborotador que te impedirá cualquier otro trabajo en kilómetros a la redonda. En zonas mineras o madereras, la gente suele vivir en ciudades de empresa, donde una sola empresa es dueña de tu casa, tu tienda, tu alma y quizás incluso de tu perro. Todo se paga a precios inflados en las tiendas de la empresa, vives en casas de la empresa y a veces ni siquiera te pagan en dinero real, sino en fichas de la empresa, una especie de Monopoly infernal. Es como estar atrapado en un círculo vicioso de deudas donde ahorrar para salir del sistema es más difícil que atrapar un gato con las manos manchadas de mantequilla. Ya fuera que trabajaras en las minas, en la granja, en el campo o como jornalero, la vida en la frontera moldeaba tu existencia de maneras que hoy nos parecen completamente ajenas. Quizás lo más sorprendente era la relación con el tiempo. No había relojes inteligentes ni horarios de trabajo. Aquí el tiempo lo marcaban el sol, las estaciones y los ritmos de la naturaleza. Sin luz eléctrica, la gente se levantaba al amanecer y se acostaba justo después del atardecer. Las horas de trabajo aumentaban o disminuían según las estaciones. El trabajo no se medía por turnos de 8 horas, sino por las tareas completadas: arar los campos, pastorear el ganado, trabajar en la minería, etc. Durante la cosecha o la conducción, un día podía comenzar al amanecer y no terminar hasta después del anochecer, durante semanas. En invierno, sin embargo, había descansos forzados cuando los campos hibernaban y el ganado necesitaba menos cuidados. La puntualidad, la obsesión moderna, servía de poco allí. Con pocos relojes y aún menos necesidad de medir el tiempo al minuto, la gente vivía con horarios aproximados, por la mañana o después de cenar, según fuera necesario. Los carruajes de caballos y más tarde los trenes aportaron algo más de precisión, pero más allá de esas rutas,
todo era relativo. Y el entretenimiento, nada de series en streaming ni consolas. Tras un día agotador, no queda energía para actividades más complejas. Sentarse alrededor de una fogata, charlar, contar historias o jugar a las cartas es normal. Si hay instrumentos musicales y alguien sabe tocarlos, la fiesta se llena de violines, armónicas y guitarras, sobre todo durante los bailes comunitarios. Leer es un lujo. Los libros se comparten como tesoros, se leen en voz alta a todo el grupo o pasan de familia en familia hasta que se hacen trizas. Los periódicos, si los hay, se escurren hasta la última palabra. Incluso los anuncios se leen como si contuvieran noticias de otro mundo. Había deportes organizados, pero no como los de hoy. El béisbol empezó a dominar, jugándose con lo que hubiera a mano y en cualquier campo disponible. Las carreras de caballos, la lucha libre y las competiciones de tiro no solo eran entretenidas, sino también una forma de demostrar habilidades útiles. Los niños jugaban sin juguetes caros. El pilla-pilla, el escondite y los juegos de palo y piedra requerían más imaginación que presupuesto. Las celebraciones y fiestas comunitarias son momentos ideales para socializar. El 4 de julio es un gran evento: picnics, discursos, juegos y bailes. Los festivales de la cosecha celebran el arduo trabajo de fin de año. Las festividades religiosas brindan una liberación espiritual y, admitámoslo, una buena excusa para tomar un respiro. Y al acercarse el final del día, uno no puede evitar reflexionar sobre lo dura que era la vida en la frontera. Cada aspecto requería más esfuerzo, implicaba más riesgo y ofrecía menos comodidades que cualquier equivalente moderno. Quienes sobrevivieron, y a veces incluso prosperaron, en estas condiciones poseían cualidades que escasean hoy en día: una resistencia física inigualable, habilidades prácticas para afrontar emergencias y la fortaleza mental para soportar pérdidas constantes. La oscuridad cayó como una manta espesa y silenciosa. No había motores, ni ventiladores, ni zumbido de aparatos electrónicos. Solo el susurro del viento, el canto de los insectos y alguna que otra. El negocio pasó a manos de una mujer que, además de dar a luz sin anestesia, ahora tenía que asustar osos con una cuchara de madera y alimentar a una familia. El papel, nuestro humilde compañero de todos los días, ha vuelto a estar al borde de ser tan valioso como el oro. Se usa y reutiliza hasta que literalmente se desintegra. ¿Y si rompes una regla en la escuela? Pues prepárate para un brutal castigo corporal, azotes por hablar en voz baja o por no recordar lo que debías hacer. Dicen, a ver si aprendes así. En los rincones más remotos ni siquiera existen escuelas. La educación en casa es la única opción viable, con los pocos libros disponibles, si es que hay alguno. Pero no se equivoquen. A los niños no solo se les enseña gramática, sino lo esencial para sobrevivir y evitar la muerte. Aprenden a leer las nubes, a seguir huellas, a plantar semillas sin que la tierra las escupa y a curar heridas con lo que tengan a mano. Cualquier cosa con tal de evitar ser absorbidos por el entorno. Ahora, prepárense. 1 de cada 4 niños murió antes de llegar a la edad adulta. 1 de cada 4. Las enfermedades que hoy curamos con vacunas o jarabes, sarampión, difteria, escarlatina, tosferina, se llevaron brutalmente a los más pequeños. Y eso sin contar los accidentes, porque en la frontera el concepto de seguridad infantil era prácticamente un unicornio. Vivir significa arriesgarse, incluso cuando apenas se puede caminar. Esta constante confrontación con la muerte ha forjado una relación con la vida que nos parece de otro planeta. Ver morir a un hermano es parte de crecer,
Los padres, sabiendo que perderán a un hijo, a veces le ponen a su nuevo hijo el mismo nombre que al anterior. Puede sonar extraño, pero para ellos es parte del proceso de sobrevivir en un mundo donde la muerte no es una visita inesperada, sino un residente permanente. Pero cuando se trata de contrastes marcados con la vida moderna, la medicina de la época es la ganadora. Si uno caía enfermo en Occidente en 1870, lo que le esperaba se parecía más a un ritual de brujería que a una visita al médico. Para empezar, probablemente no había médicos, y si los había, su formación podría haber implicado unos meses de estudio o, con suerte, un aprendizaje con otro médico que tampoco tenía formación. Muchos tratamientos se basan en ideas medievales, como equilibrar los humores del cuerpo. ¿Te duele algo? ¿Sangras? ¿Tienes malestar estomacal? Los laxantes te resecan por dentro. ¿Una herida? Aplica lo que tengas a mano, incluso si empeora la infección. Los remedios caseros eran la norma, y cada comunidad tenía su curandero de confianza. Algunas recetas eran efectivas, gracias medicina herbal, pero otras eran francamente peligrosas. El láudano, por ejemplo, era un opio usado como analgésico. Sí, aliviaba el dolor, pero también te dejaba adicto de por vida. Y el mercurio, un veneno que hoy ni siquiera tocaríamos, se recetaba como si fuera vitamina C. Y ni hablar de las cirugías. No hay anestesia real, alcohol, opio ni pura valentía. El dolor es parte del trato. La higiene es opcional. El bisturí se limpia con lo que haya cerca, y si te fracturas un hueso muy grave, es probable que te amputen. Gratis. En casa. Con suerte, alguien te sujeta la cabeza. El parto es, por supuesto, un juego de ruleta rusa. Las mujeres dan a luz en casa, con una partera si tienen suerte, o con una vecina si no. Sin atención prenatal, las complicaciones se detectan de inmediato. Un parto de nalgas o una hemorragia pueden terminar en tragedia. Una madre muere de cada 100 nacimientos. Para muchas, cada embarazo es una despedida temprana. Los diarios y cartas de hombres occidentales a menudo relatan con dolor cómo criaron a sus hijos solos tras perder a sus esposas en el parto. Y por supuesto, si a esto le sumamos la mala alimentación, el agotamiento constante, la falta de medicina preventiva y los remedios peligrosos, los resultados son aterradores. La esperanza de vida promedio ronda los 40 años, y quienes llegan a los 50 padecen enfermedades suficientes para llenar un libro de texto de medicina. Y por si fuera poco, está la soledad. Esa soledad que hoy parece insoportable en un mundo sin wifi ni mensajería instantánea. La comunicación es tan lenta como el correo. Podrías enterarte de un evento nacional 3 meses después, si es que llegas a enterarte. Por eso la mayoría de la gente vive atenta a lo que ocurre en sus comunidades. Y punto. Es especialmente difícil para el trabajo en la frontera. No era fácil. Los diarios personales de la época están llenos de referencias a la terrible soledad y el estrés psicológico de no hablar con otro adulto durante semanas, a veces meses. Este aislamiento extremo podía causar lo que entonces se conocía como locura de la pradera, una amarga mezcla de depresión severa, ansiedad y en algunos casos psicosis. Y no hablamos de una crisis existencial con una taza de té. Algunos se volvieron violentos con sus propias familias, otros simplemente se suicidaron y otros sucumbieron a la presión, empacaron sus cosas y se dirigieron al este, jurando no volver a ver un campo vacío. Incluso en comunidades establecidas, la vida social era limitada por razones prácticas. Visitar a los vecinos podía implicar caminar
o montar a caballo kilómetros de ida y vuelta, una hazaña nada desdeñable cuando cada minuto contaba y el transporte era de tan solo unos metros o la longitud de un caballo. Las reuniones formales eran poco frecuentes, salvo para servicios religiosos, celebraciones estacionales o eventos comunitarios como la construcción de un granero comunitario o un festival de la cosecha. Las iglesias desempeñan un papel importante en estos mundos distantes. Son más que simples templos de fe. Funcionan como centros sociales, escuelas improvisadas e incluso clubes de apoyo. Incluso los menos religiosos asisten a misa, no necesariamente por amor espiritual, sino porque es una de las pocas oportunidades de ver caras nuevas y recordar que no están completamente solos en el universo. Los líderes religiosos, ya sean pastores, sacerdotes o predicadores aficionados, se han convertido en maestros, mediadores de disputas y organizadores de eventos, todo a la vez. El establecimiento de instituciones comunitarias marcó un antes y un después en el desarrollo de un asentamiento. Construir una escuela, una iglesia o un salón comunitario era como plantar una bandera en el suelo que decía «Estamos aquí». Era una declaración de intenciones. Ya no éramos un campamento minero improvisado. Ahora éramos un pueblo con identidad propia y un futuro compartido. Incluso el establecimiento de gobiernos locales, por rudimentarios que fueran, marcó un cambio, del caos fronterizo a un orden más o menos funcional. La vida en la frontera también fomentó formas extraordinarias de cooperación y ayuda mutua. Si alguien tenía que construir una casa o un granero, no lo hacía solo. Formaba un equipo comunitario. Durante la cosecha, los vecinos iban de campo en campo, asegurándose de que el mal tiempo no arruinara el trabajo del año. Si un niño desaparecía, no esperaban a la policía. Todo el pueblo se unía para buscarlo. Esta solidaridad no era caridad, sino pura necesidad. Nadie podía sobrevivir solo en un entorno tan hostil, por muy independiente que se creyera. De esto surgió la dualidad que caracterizó el espíritu fronterizo: autosuficiencia, sí, pero también cooperación. Una para la vida cotidiana, la otra para los grandes desafíos. La tensión entre puedo hacerlo solo y juntos podemos definió la cultura fronteriza y aún influye en la comprensión que muchos estadounidenses tienen de la relación entre individuos, comunidades y gobierno. Y ahora, mientras la oscuridad cae sobre este polvoriento rincón del viejo oeste, uno no puede evitar reflexionar sobre la fortaleza mental y emocional necesaria para soportar año tras año en tales condiciones. Los pioneros de la frontera no eran superhéroes. Sufrieron, lucharon y algunos se arruinaron. Pero muchos se adaptaron, desarrollaron habilidades, desarrollaron una visión del mundo e incluso encontraron alegría en el caos. Con el profundo silencio de la noche preindustrial como única compañía, uno comienza a vislumbrar un mundo que parece familiar, pero a la vez extraño. Un mundo donde sobrevivir es un trabajo de tiempo completo, donde la comodidad es algo extraño y lujoso, un mito, donde la muerte es una vecina constante, no una desconocida lejana. Al cerrar los ojos, surgen las inevitables preguntas. ¿Qué impulsó a estas personas hacia el oeste? ¿Qué les dio la fuerza para sobrevivir a interminables ventiscas, sequías, enfermedades y pérdidas? ¿Qué pensarían del mundo actual, construido sobre los cimientos que ellos mismos construyeron con sudor y sacrificio? Un mundo de seguridad y abundancia con el que difícilmente podrían haber soñado. Y así, con ese pensamiento, te sumerges en un sueño lleno de praderas interminables,
montañas que rozan el cielo y los rostros de hombres que conquistaron el oeste, no con armas ni tiroteos al amanecer, sino con la heroica tenacidad de seguir adelante cada día frente al absurdo. Su historia, sin la mancha de Hollywood, es un testimonio de la increíble resiliencia de la humanidad y la valentía serena de la gente común ante adversidades extraordinarias. Amanece por última vez en este viaje por el salvaje oeste. Mientras la luz dorada inunda el paisaje, te detienes a admirar la belleza natural que atrajo a tantos al oeste. A pesar de los peligros, la frontera es un espectáculo natural sin igual. Las praderas ondean como mares, las montañas perforan el cielo, los cañones se abren paso como heridas en la tierra. Al menos esa belleza no es una invención de Hollywood, pero incluso esta relación con la naturaleza ha sido para avanzar. Y aunque esas palabras quizá no fueran las exactas, reflejaban con precisión la política oficial de la época. La destrucción de las manadas de búfalos fue una guerra ambiental a gran escala, diseñada para quebrar la resistencia indígena, erradicando su forma de vida. Para las naciones indígenas del oeste, la expansión de los asentamientos blancos equivalía al apocalipsis. Implicaba no solo el desplazamiento físico, sino también el colapso de los sistemas económicos, las prácticas espirituales y las identidades culturales vinculadas a paisajes y recursos específicos. Si bien los primeros encuentros a veces implicaban comercio o incluso cooperación, para la década de 1870, la mayoría de los indígenas se enfrentaban a una elección aterradora: confinamiento en reservas, resistencia armada contra adversidades abrumadoras o asimilación cultural forzada. El sistema de reservas era, en efecto, una máquina de genocidio cultural. Los niños indígenas eran separados de sus familias y enviados a internados creados con un propósito alarmantemente claro: matar al indígena y salvar al hombre, como lo expresó sin complejos el capitán Richard H. Pratt, fundador de una de estas instituciones. A estos niños se les cortó el cabello, se les prohibió hablar su idioma, practicar su religión o conservar cualquier rastro de su identidad cultural. El trauma intergeneracional causado por estas políticas continúa devastando a las comunidades indígenas en la actualidad. La resistencia armada al avance estadounidense casi siempre terminaba en dolorosas derrotas, aunque algunas tribus lograron mantener su independencia durante más tiempo. Una de las pocas excepciones fue la batalla de Little Bighorn en 1876, cuando una fuerza combinada de Lakota, Cheyennes del norte y Arapaho derrotó al 7º Regimiento de Caballería del teniente coronel George Armstrong Custer. Sin embargo, las represalias fueron rápidas y las campañas militares posteriores contra estas tribus se volvieron cada vez más brutales, incluyendo incursiones en aldeas y el asesinato de mujeres y niños. El aspecto más trágico de este choque cultural fue que muchas naciones indígenas poseían sistemas agrícolas avanzados, formas complejas de gobierno y ricas tradiciones culturales que podrían haber aportado mucho conocimiento a los colonos europeos. Pero las diferencias en la comprensión de la propiedad de la tierra dieron lugar a enormes malentendidos. Para muchos pueblos indígenas, la idea de poseer tierras era tan absurda como poseer el aire o las estrellas. Por lo tanto, los tratados de tierras tuvieron un mal comienzo. Y no, el conflicto cultural no se limita a los nativos y los blancos. Occidente es un crisol de diversidad humana. Comunidades de todo el mundo aportan sus propios idiomas, religiones, costumbres
y formas de comportamiento a la vida fronteriza. Esta diversidad es a la vez una bendición que aporta una variedad de habilidades y perspectivas y una fuente constante de tensión en comunidades donde los recursos son escasos y la infraestructura es casi inexistente. Los inmigrantes chinos, por ejemplo, fueron fundamentales en la construcción del ferrocarril transcontinental y la minería. ¿Su recompensa? Una discriminación brutal. La Ley de Exclusión China de 1882, la primera ley importante de inmigración estadounidense basada en la nacionalidad, fue el resultado de décadas de sentimiento antichino en los territorios occidentales. Muchos mineros chinos fueron desalojados violentamente de sus minas o se les aplicaron impuestos a los mineros extranjeros. Sus barrios también fueron blanco fácil de disturbios y desalojos masivos cuando la economía empeoró. Los mexicano-estadounidenses, muchos de los cuales se convirtieron en ciudadanos estadounidenses mediante cambios territoriales en lugar de inmigración, también sufrieron discriminación y despojo. Aunque los tratados de posguerra con México prometían proteger sus propiedades, muchos perdieron sus tierras mediante manipulación legal, intimidación o fraude descarado. El sistema de derechos de agua de origen español, que había operado durante generaciones, fue reemplazado por el derecho consuetudinario anglosajón, mucho menos útil en el entorno árido. Incluso los inmigrantes europeos se enfrentaron a obstáculos. Católicos irlandeses, luteranos alemanes, protestantes escandinavos, judíos de Europa del Este. Cada grupo tendía a formar sus propias comunidades, conservando las costumbres del viejo continente. Esto les brindó apoyo mutuo, sí, pero también los convirtió en chivos expiatorios en tiempos de crisis social o económica. Los afroamericanos emigraron al oeste después de la Guerra Civil con la esperanza de escapar del racismo en el sur, pero se encontraron con nuevas formas de discriminación. Los vaqueros negros, que representaban alrededor del 25% de la fuerza laboral en algunas operaciones de cara al futuro. Independientemente de si usó esas palabras exactas o no, reflejaban fielmente la política gubernamental de la época. La destrucción del búfalo no fue casualidad ni accidente ecológico. Fue una guerra ambiental en toda la extensión de la palabra, diseñada para quebrar la resistencia indígena, erradicando su forma de vida. Para muchas naciones indígenas de Occidente, la expansión de los asentamientos blancos fue nada menos que apocalíptica. Implicó no solo el desplazamiento físico, sino también el colapso de los sistemas económicos, las prácticas espirituales y las identidades culturales que estaban inextricablemente ligadas a sus paisajes y recursos. Si bien el contacto inicial a veces incluía comercio y cooperación, para la década de 1870, la mayoría de los nativos americanos se enfrentaban a un conjunto limitado y aterrador de opciones: confinamiento en reservas, resistencia heroica pero desafortunada, o asimilación cultural forzada. El sistema de reservas en sí mismo era una forma de genocidio cultural. Los niños nativos eran separados de sus familias y enviados a internados cuya misión era matar al indio y salvar al hombre, como declaró sin complejos el capitán Richard H. Pratt, fundador de la Escuela Industrial India de Carlisle. A estos niños se les cortó el cabello, se les prohibió hablar su idioma, practicar su religión o conservar cualquier rastro de su identidad cultural. El trauma generacional de estas políticas aún resuena en las comunidades indígenas. La resistencia armada a la expansión estadounidense casi siempre terminaba en derrota.
aunque algunos grupos lograron mantener su independencia durante periodos más largos. La batalla de Little Bighorn en 1876, cuando una fuerza combinada de Lakota, Cheyennes del norte y Arapaho derrotó al 7º Regimiento de Caballería del teniente coronel George Armstrong Custer, fue una de las últimas grandes victorias de los nativos americanos. Las campañas militares posteriores contra este pueblo se volvieron cada vez más brutales, incluyendo ataques a aldeas y la matanza de mujeres y niños. La tragedia de este choque cultural es aún más conmovedora si se considera que muchas naciones indígenas poseían sistemas agrícolas sofisticados, estructuras gubernamentales complejas y ricas tradiciones culturales que podrían haber enriquecido a los colonos europeos si se les hubiera escuchado. Pero las diferencias en las cosmovisiones eran profundas. Muchos pueblos indígenas no podían imaginarse poseer la tierra, como tampoco podían poseer el aire o las estrellas, lo que hizo que cualquier negociación territorial fuera absurda desde el principio. Y no, los choques culturales no se limitan a los nativos americanos y los blancos. El oeste es un mosaico de personas en constante evolución, con comunidades de todo el mundo que aportan sus propios idiomas, religiones, costumbres y estilos de vida. Esta diversidad es a la vez una bendición y una bomba de relojería. Aporta una amplia gama de habilidades y perspectivas, pero también crea tensiones en comunidades que ya de por sí luchan con recursos escasos e infraestructuras limitadas. Por ejemplo, los inmigrantes chinos desempeñaron un papel clave en la construcción del ferrocarril transcontinental y el desarrollo de la industria minera, pero sufrieron una grave discriminación. La Ley de Exclusión China de 1882, la primera ley importante de Estados Unidos que restringió la inmigración por nacionalidad, surgió de décadas de sentimiento antichino en los territorios occidentales. Los mineros chinos solían ser desalojados violentamente de sus tierras ricas en minerales o grabados injustamente como extranjeros. Las comunidades chinas sufrían disturbios y desalojos masivos cada vez que la economía empeoraba. Los mexicanos, muchos de los cuales se convirtieron en ciudadanos estadounidenses no por inmigración, sino por anexión, también sufrieron discriminación y despojo. Si bien los tratados de posguerra con México garantizaban la protección de la propiedad, muchos perdieron sus tierras mediante manipulación legal, intimidación o fraude descarado. Los sistemas de riego y los derechos de agua de inspiración española, vigentes durante generaciones, fueron reemplazados por las normas del derecho consuetudinario inglés, menos útiles en el clima árido. Incluso los inmigrantes europeos descubrieron que sus identidades étnicas y religiosas seguían siendo importantes en la frontera. Católicos irlandeses, luteranos alemanes, protestantes escandinavos, judíos de Europa del Este. Cada grupo tendía a formar sus propias comunidades, manteniendo sus propias prácticas culturales. Estas redes se apoyaban mutuamente, sí, pero también se convertían en blancos fáciles para la xenofobia cuando aumentaban las tensiones económicas o sociales. Los afroamericanos se mudaron al oeste después de la Guerra Civil para escapar de la opresión del sur, pero a menudo se toparon con nuevas formas de discriminación. Aunque casi el 25% de los vaqueros eran negros, rara vez se les reconocía. Simplemente nos recuerda que los seres humanos pueden soportar e incluso comprender condiciones mucho más duras que las que la mayoría de nosotros hemos enfrentado. El legado de la frontera estadounidense se extiende mucho más allá del mito del vaquero solitario.
permea las estructuras y sistemas que aún configuran la vida en Estados Unidos hoy en día. Las leyes de propiedad, los marcos de derechos de agua, las relaciones entre el gobierno federal y los estados, la gestión de los recursos naturales. Todo esto surgió de los compromisos y disputas reticentes de la era fronteriza. La diversidad de las comunidades occidentales, a pesar de los intentos de asimilación forzada, contribuyó en última instancia a la realidad multicultural de la nación moderna. Incluso las tensiones que persisten hoy entre los derechos individuales y el bienestar colectivo, entre el control local y las normas nacionales, entre la explotación y la conservación, tienen sus raíces en aquellos antiguos debates fronterizos. Para los pueblos indígenas, esa época no representó una gloriosa expansión nacional, sino la destrucción de antiguas formas de vida y el inicio de una larga lucha por la supervivencia y la soberanía cultural. Su perspectiva nos recuerda que la narrativa simplista de la conquista y el progreso ignora las complejas civilizaciones que existieron y el invaluable conocimiento que se perdió al ser desmembradas. Para entender la frontera con mayor honestidad, es necesario considerar múltiples perspectivas a la vez. Reconocer tanto el coraje de quienes construyeron nuevas comunidades en condiciones duras como la tragedia que experimentaron los desplazados por esa expansión. Mientras te quedas dormido en tu última noche en el viejo oeste, te envuelven los sonidos de los primeros tiempos de Estados Unidos, el susurro del viento entre la hierba, el aullido lejano de los coyotes, quizás las profundas notas de un piano de salón que se deslizan por una calle polvorienta. Como mínimo, estas experiencias sensoriales conectaron a todos los que vivieron esa época. Sin importar de dónde vinieran o de dónde provenían, los cielos infinitos, el clima riguroso, las vistas impresionantes y el silencio abrumador afectaron a todos por igual. Forjaron un vínculo común con su entorno, incluso en medio del choque cultural. Mañana regresarás a tu época con una comprensión más profunda de este importante capítulo de la historia estadounidense. Nunca volverás a ver una película del oeste ni a leer una novela de la frontera sin darte cuenta de que lo que te cuentan es una versión simplificada y depurada de una realidad mucho más compleja. Aprenderás a apreciar las comodidades y la seguridad de la vida moderna, fruto de avances tecnológicos que parecían magia para cualquier pionero. Podrás ver cuánto conocimiento práctico hemos perdido al volvernos tan dependientes de la tecnología. La autosuficiencia permitió a los pioneros construir, reparar, cultivar, preservar y crear casi todo lo que necesitaban sin ayuda externa. Pero, sobre todo, comprenderás que la verdadera historia del oeste no reside en tiroteos ni en minas de oro, sino en las luchas cotidianas de la gente común, hombres, mujeres y niños de los más diversos orígenes, que se enfrentaron a desafíos extraordinarios con los escasos recursos que tenían. Sus historias, sin los adornos propios de Hollywood, tienen suficiente valentía, tragedia, innovación, conflicto, cooperación, crueldad y bondad para llenar enciclopedias enteras. Su legado perdura en las comunidades que fundaron, en los cambios ambientales que crearon, en los patrones culturales que sembraron y en los mitos que surgieron de sus experiencias. El auténtico viejo oeste desapareció hace tiempo, transformado por la tecnología, el crecimiento poblacional, la economía globalizada y el cambio ambiental en este oeste moderno de ciudades, suburbios, autopistas y paisajes gestionados. Pero persisten los ecos de la frontera, en las identidades regionales,
las tradiciones locales, el uso del suelo y las estructuras gubernamentales. Los recuerdos de ese período formativo aún influyen en la percepción que los estadounidenses tienen de sí mismos y en su comprensión del desarrollo de su nación, incluso mientras académicos y comunidades luchan por reemplazar mitos simplistas con versiones más precisas e inclusivas de esta compleja historia. Y cuando finalmente te rindes al sueño, las fronteras entre el pasado y el presente comienzan a difuminarse. Los desafíos de esas comunidades, adaptarse a entornos hostiles, gestionar recursos escasos, construir sociedades funcionales en diversas culturas, equilibrar las libertades individuales y las necesidades colectivas, son esencialmente los mismos desafíos que enfrentamos hoy, solo que con nombres diferentes. Quizás el mayor legado de la experiencia en la frontera no sea una lista de respuestas, sino un conjunto de preguntas sobre cómo nos adaptamos, cómo construimos comunidad y cómo nos relacionamos con la naturaleza. Preguntas que cada generación debe responder de nuevo a medida que cambian las circunstancias. Las estrellas brillan sobre ti. Las estrellas que guiaron a los viajeros por las praderas, ayudaron a los agricultores a saber cuándo sembrar sus cultivos, brindaron consuelo a los inmigrantes nostálgicos. Y en ese instante de conexión a través del tiempo, sientes una fugaz empatía por quienes, hace un siglo y medio, contemplaron esas constelaciones y se preguntaron qué les depararía el mañana, en un mundo donde nada estaba garantizado, pero la vida, en toda su crudeza y belleza, se vivía con una intensidad pocas veces vista hoy. Finalmente, el sueño te invade, trayendo consigo imágenes de un oeste severo y majestuoso. Un lugar donde la fragilidad y la resiliencia humanas se encuentran en igualdad de condiciones, donde pueblos dispares colisionan y a veces colaboran de maneras que finalmente moldean una nación, donde la lucha diaria por la supervivencia se entrelaza con momentos de conexión trascendental en paisajes sobrecogedores. El auténtico salvaje oeste ya no son ilusiones románticas, sino una perspectiva. Al acercarte, notas algo obvio. No hay rastro de ningún tipo de diseño urbano organizado aquí. Muchos pueblos del viejo oeste han crecido como plantas silvestres, con edificios plantados donde hay más sombra, sin ningún plan maestro ni infraestructura digna de ese nombre. Las calles no están pavimentadas, sino caminos de tierra que se convierten en pozos de barro cuando llueve y nubes de polvo cuando hace calor. Y el olor, ¡ay, el olor!, te golpea de nuevo, esta vez más fuerte. El estiércol de caballo está por todas partes, porque los caballos son el Uber del momento. Olvídate de los barrenderos o los trabajadores de saneamiento. En algunos pueblos, los desechos se amontonan tan alto que en las zonas concurridas llegan hasta las rodillas. Las moscas pululan a tu alrededor como paparazzi y entiendes al instante por qué las enfermedades se propagan más rápido aquí que los chismes en una taberna. Caminas por Main Street y pasas por la taberna, probablemente el lugar más concurrido de la ciudad. Pero olvídate del encanto de las películas. No hay puertas giratorias ni pianistas tocando música animada. La mayoría son chozas de una sola habitación, con barras de tablones toscamente labrados y muebles tan sencillos como una fogata. El licor que sirven no es whisky añejado en barrica, sino un brebaje rústico, a menudo mezclado con jugo de tabaco, pimienta, trementina o incluso pólvora, para darle personalidad. Un solo trago puede dejarte ciego si tienes mala suerte. Las tabernas también representaban otro aspecto letal de la vida fronteriza: la violencia.
Eran lugares donde las peleas mortales eran frecuentes. No duelos formales ni enfrentamientos por honor, sino reyertas de borrachos que se descontrolaban en una sociedad armada hasta los dientes. Los tiroteos al estilo Hollywood eran más un mito que una realidad. La violencia real era impulsiva, caótica y por cosas tan triviales como quien miraba mal a alguien. Y ya que hablamos de armas, te darás cuenta de que casi todo el mundo lleva una, pero no necesariamente por paranoia. Además de la protección personal, también son herramientas básicas para cazar, ahuyentar a la fauna o incluso para hacer señales. La constante amenaza de osos, lobos, pumas y serpientes venenosas hace que salir sin armas sea tan absurdo como salir sin pantalones, sobre todo si viajas entre asentamientos. Y, sorprendentemente, muchas ciudades fronterizas tienen leyes estrictas sobre armas. En lugares como Dodge City, Kansas o Tombstone, Arizona, los visitantes deben entregar sus armas al entrar. El famoso tiroteo en el OK Corral comenzó porque los Clanton se negaron a acatar esa regla. Así que no, los tiroteos del mediodía bajo el sol abrasador eran más una fantasía que una rutina. Los tiroteos a menudo eran emboscadas o parte de robos. El legendario pistolero de elegante desenfunde era, en esencia, una creación de los guionistas. Sigues caminando y te diriges al consultorio del médico local. La medicina de vanguardia en la década de 1870 era más aterradora que reconfortante. La mayoría de los médicos tenían una formación tan limitada que hoy en día no les confiarías un resfriado. Las cirugías se realizaban sin anestesia, salvo un poco de whisky o morfina con suerte, y la esterilización era ciencia ficción. Una simple herida infectada podía llevar a una amputación o incluso a un funeral. Los tratamientos incluían sangrías, compuestos de mercurio, arsénico y otras baratijas tóxicas que a menudo causaban más daño que bien. Las mujeres embarazadas se enfrentaban a tasas de mortalidad horrendas. En zonas remotas, 1 de cada 4 no sobrevivía al parto. La odontología era una auténtica tortura. Se extraían dientes sin anestesia con instrumentos que parecían salidos de un sótano oscuro. La gente vivía con dolor de muelas durante años hasta que, finalmente, se les caían todos los dientes. En resumen, si uno enfermaba en la frontera, su supervivencia dependía más de la suerte que de la ciencia. El estómago te ruge de nuevo. Hora de comer. Vas al restaurante local, probablemente la casa de alguien con suficientes sillas para cobrar por un plato. El menú no es mucho mejor que el del desayuno. La carne está dura y, con suerte, solo un poco pasada. A pesar de estar ahumada o salada, el riesgo de intoxicación alimentaria persiste. Las verduras, cuando las hay, son trozos demasiado cocidos que parecen más puré que ensalada. No hay normas de higiene alimentaria, así que es probable que la disentería y la intoxicación alimentaria estén en el menú. Mientras masticas resignado, escuchas conversaciones sobre recientes ataques indígenas, bandas de delincuentes o los peligros de viajar solo. Si bien la violencia indígena contra los colonos es mucho menos común de lo que la cultura popular la pinta, de hecho, los colonos y los militares eran a menudo los agresores. La frontera sigue siendo una zona de conflicto. El desplazamiento sistemático de los indígenas ha creado tensiones que a veces desembocan en violencia en ambos lados. Y sí, los forajidos eran una amenaza real, sobre todo en zonas remotas. Las fuerzas del orden eran escasas. Un solo sheriff podía cubrir miles de kilómetros cuadrados. La justicia solía ser obra de turbas enfurecidas. Los linchamientos eran comunes
y prevalecía el principio de inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.